Antes de comenzar los invito a suscribirse, darle like y compartir el video con sus amigos y familiares amantes del terror. También queda mencionar que la explicación se divide en 3 partes referente al Día de los Muertos. Esta es la segunda parte y la primera la dejaré en la descripción del video. Espero contar con su apoyo. Ahora sí, comencemos. Un momento, un día junto a los que ya se fueron. El Día de Muertos es un día hermoso, lleno de significados y de momentos importantes con los familiares y aquellas almas que pasan a disfrutar de sus ofrendas en el altar. Pero ¿cuál es el significado de tal altar y de los elementos que la componen? Aquí se las explico. La ofrenda del Día de Muertos es una mezcla cultural donde los europeos pusieron algunas flores, ceras, velas y veladoras. Los indígenas le agregaron el saumerio con su copal y la comida y la flor de cempasúchil, Cempoalxochitl. La ofrenda, tal y como la conocemos hoy, es también un reflejo del sincretismo del Viejo y el Nuevo Mundo. Se recibe a los muertos con elementos naturales, frugales e intangibles. Incluimos aquí las estelas de olores y fragancias que le nacen a las flores, al incienso y al copal. Es difícil de comenzar sabiendo que hay demasiados elementos que componen un altar. Los elementos son variados dependiendo de la región aquí en México y de cómo se compone los difuntos familiares. Empecemos con lo más importante que se encuentra en todos los altares de México. El agua o bebida preferida del difunto. Del gran camino que tuvo que cruzar el alma para llegar al mundo de los vivos para después llegar a lo que es el hogar donde están sus ofrendas, tiene que estar sedienta, por lo que se debe colocar un vaso de agua durante la llegada. También se puede colocar la bebida que le gustaba en vida al difunto. Al casi finalizar el festejo se vuelve a poner un vaso de agua para que las almas puedan resistir el viaje de regreso. La flor de cempasúchil. Un alma necesita llegar a sus ofrendas, significativamente y de las más importantes en la tradición, con su característico olor y su hermoso color naranja, sirven como guía ante las almas para llegar al altar. Se puede colocar en el arco como adorno y compartiendo su significado queda demasiado bello. El arco. Su significado viene de tiempos de las culturas prehispánicas. La forma del arco daba a entender que era la entrada al Mictlán. Referente al paso del tiempo se ha perdido un poco ese dato del tiempo y se ha ocultado un poco, pero sin perder el hecho de ser la entrada al otro mundo. La sal. Siempre se ha caracterizado a la sal como un elemento sagrado que no se debe despreciar por nada. En este caso no es la excepción, ya que la sal es un elemento que purifica el alma del difunto tanto de su visita a este mundo como de su regreso al siguiente mundo. Las velas y veladoras. Los antiguos mexicanos utilizaban rajas de ocote. En la actualidad se usa el cirio en sus diferentes formas. Velas, veladoras o ceras. La posición de las veladoras en el altar también da su significado, ya que uno de ellos es, al poner 4 veladoras en 4 puntos, formando una cruz. No solo es la forma, sino los puntos, ya que significa los 4 puntos cardinales para que el difunto se oriente hasta el altar. También la llama significa un rayo de luz, esperanza y fe. La misma veladora significa al mismo difunto. Si tienes diferentes números de veladoras en tu altar, es cada alma de un familiar. Al menos esa era la creencia de los indígenas, aunque aún usamos ese significado hoy en día. El petate. Entre los múltiples usos del petate se encuentra el cama, mesa o mortaja. En este particular día funciona para que las ánimas descansen, así como de mantel para colocar los alimentos de la ofrenda. El iscuintle. Lo que no debe faltar en los altares para niños es el perrito iscuintle en juguete, para que las ánimas de los pequeños se sientan contentas al llegar al banquete. El perrito iscuintle es el que ayuda a las almas a cruzar el caudaloso río Chiconahuapan, que es el último paso para llegar al Mictlán. El pan, el gollete y las cañas. Primero que nada, hay que representar el gollete y la caña. Para esto también tiene su significado prehispánico. En las antiguas culturas se celebraba y se reconocía como alguien importante a quien fallecía en batalla. Para esto los golletes son panes en forma de rueda y se colocan en las ofrendas sostenidos por trozos de caña. Su significado es el que la forma redondeada del pan es representada como el cráneo de los enemigos derrotados en batalla y la caña es la vara con la que eran atravesados.
El pan es un ofrecimiento fraternal, más sencillamente, pero siendo igual de importante tenemos que la Iglesia considera al pan como el cuerpo de Cristo, sin importar su forma siempre conserva su significado, e igual su importancia en el altar. El papel picado. Siempre es importante en un altar la representación entre la vida y la muerte. El papel picado tiene diferentes significados según la región, aunque el más importante es la representación entre la vida y la muerte también significa el viento y la alegría festiva. Además de que tienen figuras de diferentes tamaños y formas, la más representativa es la de la Catrina de parte del caricaturista mexicano José Guadalupe Posada. Su color también es significativo. Si el color es de morado significa el luto cristiano, el color naranja es el luto azteca, los demás colores son solamente decorativos, al menos eso se piensa. El copal e incienso. Su olor es muy importante en estas fechas y su significado no falta. Primero se tiene que decir que los indígenas, al no conocer el incienso, tenían que utilizar el copal, aunque no se perdió la tradición. Al momento de que los españoles llegaran ellos trajeron el incienso. El olor es una reverencia y también sirve para alejar las malas energías y vibras del espacio, así el difunto puede llegar a su hogar sin ningún peligro y con una comodidad de un sentimiento de paz. Estos elementos son los más importantes que no faltan en un altar, a pesar de que los siguientes son elementos con diferente significado. Voy a seguir contándoles ya que todo es muy bien recibido por esta hermosa tradición. Una foto, retrato o imagen del difunto. Es la representación en vida del difunto, para no olvidarla de cómo eran, pero en algunas regiones se dice que hay que colocarlas escondidas en el último nivel del altar para dar a entender que solo se pueden ver, pero que realmente ya no existen. Se recuerda a la persona con una imagen en el altar. Se piensa que el poner la imagen de un ánima del purgatorio la puedes ayudar a salir de ese lugar, aunque también da significado a la relación entre la vida y la muerte. El banquete. En esta parte se colocan todos los alimentos que las almas en vida deleitaban su apetito. Se podía incluir un tipo de alcohol, un alimento en general, algún tipo de cigarro y un dulce en específico. Calaveritas de azúcar o de chocolate. A pesar de tener diferentes significados, dos son los más principales: el que representa cada calaverita a un difunto, el cual podían colocar el nombre en la parte de la frente de la calaverita así saber a quién representa, y también representa la mera presencia de la muerte en este mundo. El licor. Es una bebida muy agradable y no menos para el difunto, ya que hace que recuerde todos los buenos momentos que tuvo en vida y así recordarle a que nos tiene que visitar a nosotros. Los juguetes. Hay fechas importantes las cuales hacen la reverencia a la llegada de las pequeñas almas. Los niños, a pesar de haber fallecido, tendrán siempre un espíritu muy juguetón. Para esto 1 o 2 juguetes bastan para que el alma se entretenga en su llegada al altar. La cruz. Por último, la cruz es un símbolo de la evangelización por parte de los españoles. Dependiendo de su componente es su significado. Si la cruz está hecha de ceniza significa un elemento de purificación del alma ante problemas o sus propias acciones en vida que serán limpiadas por este elemento. Si la cruz está hecha de sal es el mismo procedimiento que con la de ceniza, solo que esta sirve también para que no se corrompa el alma del difunto. Si la cruz está hecha con pétalos de cempasúchil significa la guía espiritual de las almas ante el siguiente mundo y también por el altar con una bendición favorable. Siempre me ha encantado el significado del altar de Día de Muertos. Está compuesto por elementos básicos cuyo valioso significado lo ha convertido en una de las partes más importantes de la celebración de muertos. Esta se lleva a cabo gracias a que, según se cree, las ánimas regresan a disfrutar los platillos, a probar la fruta y a contemplar la flor de cempasúchil que se les ofrece. No hay que dejar morir esta hermosa celebración, que tiene raíces aquí en México. No me queda más que despedirme y recibir su apoyo para la tercera y última parte. Hasta la próxima.